todos, bienvenidos a la sesión y cápsula número 10 de la materia de álgebra lineal dentro del marco de las actividades de la licenciatura en Ingeniería Civil. El día de hoy vamos a continuar hablando de vectores y su aplicación con la ingeniería. Bien, como revisamos en la clase pasada, existe una manera en la que nosotros podemos interpretar los vectores o representar los vectores como matrices eh, relacionadas a un número de sistemas de coordenadas, ¿verdad? Sobre todo en dos dimensiones. Un vector en el plano, por ejemplo, un dos vector, que se trata de una matriz vectorial, ¿verdad? Que tiene una sola columna y dos filas, donde el primer elemento de la fila se trata siempre del elemento X y el segundo elemento siempre se tratará del elemento de Y, ¿verdad? En este sentido, X y Y son números reales, denominados componentes de U, y nos referimos a un vector en el plano simplemente como vector. Con base en lo anterior, vemos que cada vector lo podemos asociar a un segmento de recta dirigido y recíprocamente cada segmento de recta dirigido que parte del origen podemos asociarlo como un vector. Como hemos visto, se necesita un sistema de coordenadas para establecer esta correspondencia. La magnitud y dirección de un vector son la magnitud y la dirección de su segmento de recta dirigido, que se encuentra representado gráficamente. Los componentes del segmento de recta dirigido y vector suelen utilizarse indistintamente, de manera que en un segmento de recta dirigido que se denomina vector. Es decir, la representación, como vimos, de un vector con el punto de aplicación, la punta de flecha y con respecto a ejes, ¿verdad? X para abscisas, Y para ordenadas. En ese orden de ideas, como un vector es una matriz, se dice que los vectores que tienen X, y es decir, es una matriz de 2 por 1 y también el vector que también es una matriz de 2 por 1 cuyo elemento X2 y Y2 van a ser iguales y si X2 que X2 y Y1 tienen el mismo valor que Y2. Esto es, dos vectores son iguales si sus componentes respectivos son iguales. En muchas ocasiones vamos a encontrar que les van a llamar componentes rectangulares. ¿Esto por qué? Porque recuerden que, como hablamos en sesiones pasadas, los vectores se representan por medio de coordenadas, ¿verdad? En un plano cartesiano. Veamos ahora, dice, los vectores cuyas entradas, el primero es 1 y 0 y segundo es 1 y menos 2, no son iguales, ya que sus componentes respectivamente son diferentes. Es decir, el componente x1 es 1 y el componente x2 es 1. Entonces, x1 sí cumple la característica de ser igual a x2. Sin embargo, cuando vamos a y1, y1 vale 0 y y2 vale menos 2. Y en ese orden de idea, dado que y2 no cumple la característica de ser igual a y1, es decir, es diferente, en ese sentido no serían vectores iguales, ¿verdad? Cada vector U, por ejemplo, cuyos componentes x1 y x2 también se pueden asociar de manera única al punto x1 y x2. De forma recíproca, con cada punto de x1 y x2 podemos asociar de manera única al vector x1, x2. Es decir, cada punto va a ser digamos, identificado o enlazado únicamente con una sola matriz que tiene como entrada sus componentes rectangulares. En consecuencia, nosotros vamos a tener, nosotros vamos a tener que podemos escribir estos vectores por sus coordenadas rectangulares, como vector U es X1 y Y1. Sin embargo, esta representación que vemos de este lado no es una representación matricial, sino más bien es una representación que hace alusión a su forma gráfica, ¿verdad? Por supuesto, esta asociación se tiene mediante el segmento recta dirigido OP, ¿verdad? Que como ya hablamos,
como tiene dirección, como tiene esta flecha, significa que tiene una dirección. Y como vemos en este caso particular, empieza en O, quiere decir que tiene el punto de aplicación en el origen. Por lo tanto, el plano puede visualizarse como el conjunto de todos los puntos o como el conjunto de todos los vectores. Por esta razón, dependiendo del contexto, en ocasiones R2, que como les decía, R2 es hablar de plano en dos dimensiones, se le conoce como el conjunto de pares ordenados con X1 y Y1, y en otras como el conjunto ordenado de todos los dos vectores. Es decir, normalmente al plano se le va a entender como un conjunto superior que tiene varios subconjuntos que van a ser esos pequeños puntos que están dentro del plano cartesiano. ¿Y cuántos puntos son? En realidad, estos puntos son eh, uno a uno, es decir, cada punto va a generar su propia matriz y todas estas matrices a su vez van a formar parte del subconjunto o del conjunto, perdón, que generan el plano. Es decir, el conjunto que llamaremos plano, vamos a simbolizarlo con P, va a tener a la X1, X2 hasta XN, YN, que normalmente si hablamos de un plano cartesiano que hable de la realidad que tienda al infinito, ¿verdad? En ese sentido, no va a tener determinaciones. Sin embargo, gráficamente sabemos si tenemos límites, ¿verdad? Y también cuando hablamos de planos que están seccionados específicamente para uso práctico. Bien, en aplicaciones físicas frecuentemente es necesario tratar como un segmento de recta dirigido OP del punto P, X1 y Y1, no necesariamente en el origen. Es decir, los vectores, aunque hasta ahorita hemos visto cómo se simbolizan con el punto en el origen, no siempre están dentro del origen o no siempre parten del origen. Normalmente, y como pasa en el contexto natural de las cosas, los puntos de aplicación están fuera de este. En este sentido, tal segmento de recta dirigido también se le puede llamar vector en el plano. Es decir, todo vector cuyo punto de aplicación no sea el origen, se le conocerá como vector en el plano. O simplemente como vector con cola en P, X1, Y1 y cabeza en Q, X2, Y2. Entendiendo que P es el punto de partida, que le llamamos cola, como ya vimos anteriormente, y cabeza, el punto Q, que tiene la característica de tener punta de flecha. Los componentes de tal vector son X2 y X1 y Y2, Y1. Por lo tanto, veamos por ejemplo la figura 4A, que es esta que tenemos por aquí abajito. Denme un segundo. Esta que tenemos aquí. En esta figura se puede identificar, por ejemplo, este que es un vector con punto en el origen y este que es un vector que llamamos eh, vector en el plano, ¿verdad? Y bueno, en la figura 4.8a, por ejemplo, el vector PQ también puede representarse por medio del vector X2, X1, Y2, Y1, es decir, un vector que relacione directamente sus coordenadas con cola, por ejemplo, en O, ¿verdad? Y con cabeza en P'. En este caso, estamos hablando de este vector, ¿verdad? Que tiene punto en el origen y punta de flecha, ¿verdad? No es que pues, no podamos poner, es que la representación de los vectores como en el origen, o que los que tienen puntos en el origen, no quiere decir que se encuentren limitados. En realidad, estos puntos pueden aplicarse en cualquier sentido. La cosa es que cuando están en el origen tienen la particularidad que pues, el origen tiene un valor de 0, 0, ¿verdad? O tiene una identificación 0, 0. Sin embargo, la representación física puede seguir siendo la misma estructura que ya nos plantean de este lado, ¿verdad? Dos vectores en un plano, en este sentido, se les denomina iguales si sus componentes son iguales. Consideremos, por ejemplo, el vector P1Q1. Vamos a esta figura B, que está en este caso, e dice P1Q1, que sería este de aquí. Vamos a llamarlo a este vector A, cuyos componentes también vamos a comparar contra el vector P2Q2,
que en este caso P2, Q2, que en este caso no es en el plano, sino en el origen, y al vector P3, Q3, que es este que se encuentra aquí, ¿verdad? Que los unen los puntos P1 que está en 2, 3 y Q1 que está en 5, 5, P2 que se encuentra en 0, 0, o sea, en el origen, y Q2 que es 2, 3, P3 que está a menos 3, 1 y Q3 que está a menos 1, 4 respectivamente, como se muestra en esa figura, teniendo en cuenta que estos corresponden respectivamente a los segmentos de recta o a los vectores más bien que están simbolizados con los números correspondientes, ¿verdad? Para determinar la cabeza de un vector, por ejemplo, Q4 AB de ese vector, la cola, por ejemplo, la tenemos en menos 5 y 2. Procedemos como sigue. Debemos tener A menos y paréntesis, tenemos el menos 5, que es el valor que ya vimos que tenemos del valor de la X, siendo A el valor que desconocemos. Si sabemos que la diferencia de estos es 2 y en el caso de B es 3, vamos a entender que sería una cuestión de despeje, es decir, este elemento que queremos saber, hay que dejarlo solo y por lo tanto este elemento hay que pasarlo del otro lado. Y lo mismo, este elemento que conocemos hay que pasarlo del otro lado. De tal suerte que nos quedaría A es igual a 2 menos 5, por lo tanto nos queda menos 3, y B es igual a 3 más 2 y nos da 5. De tal manera que las coordenadas de Q4 o de un punto Q4 son menos 3 y 5. Y de forma análoga, para determinar la cola, pudiéramos hacer lo mismo si conocemos, eh, si no conocemos, por ejemplo, el punto 5, C y D del vector, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Lo mismo, realizamos la sustitución de acuerdo a la expresión que conocemos, que básicamente es A menos C y B menos D. Entendiéndose que A y B son los puntos conocidos, estos son los puntos desconocidos y estos son los resultados de la relación aritmética, ¿verdad? Teniendo en cuenta esto, podemos resolver cualquier equiparación para encontrar los puntos, siempre y cuando tengamos la magnitud del vector y uno de sus puntos, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros conocemos los puntos, pero no conocemos la magnitud del vector, podemos hacer una búsqueda de cálculo, es decir, podemos buscar la longitud de acuerdo con el teorema de Pitágoras. La longitud, magnitud o norma de un vector U igual a X1, Y1 y es importante, ¿se acuerdan que en una sesión anterior yo les comentaba esta doble barrita? Hay que tener cuidado porque una sola barrita se lee como valor absoluto, pero estas dos barras se leen como longitud, norma o magnitud del vector. ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta. Entonces te dice que la magnitud de un vector va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes rectangulares, es decir, del cuadrado de los puntos en el que cruzan con el eje, siempre y cuando obviamente su punto sea en el origen, ¿verdad? También, en base al sistema de Pitágoras o al teorema de Pitágoras, la longitud de un segmento de recta dirigido da como punto inicial P1, X1, Y1 y punto terminal P2, Y2. Es decir, si se trata de un vector que no es con nacimiento en el origen, sino se trata más bien de un vector planar o en el plano, pues podemos aplicar la fórmula de Pitágoras. ¿Por qué podemos aplicarla? Porque cuando nosotros hacemos la descomposición rectangular o la proyección de los, perdón, de los puntos de las coordenadas hacia los ejes, vamos a encontrar fácilmente esa composición rectangular y esos ángulos rectos. Entonces, esos ángulos rectos nos van a formar este triángulo rectángulo y va a obedecer eh, el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de el cuadrado de sus catetos, ¿verdad?
Entonces, en ese sentido, la hipotenusa viene siendo la magnitud del vector, que es lo que vemos aquí en color azul como y lo único que hacen es que despejan el cuadrado paso como raíz, si ustedes se dan cuenta. De manera que estas dos diferencias son las sumas de los catetos. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre el punto del origen y la altura del punto es la altura en Y. Y por lo tanto, ese sería el primer cateto. Y nuestro segundo cateto es la distancia que hay del origen al punto de colocación de, básicamente, del punto de interés. En ese sentido, esta aplicación del teorema de Pitágoras nos permite calcular la magnitud de un vector sin importar si se encuentra en el origen o fuera del origen, ¿verdad? Si está en el origen, solo elevamos sus puntos, ¿verdad? Los puntos de la punta, los puntos de la dirección y del sentido, ¿verdad? Y si estamos hablando de un vector en el espacio, como se ve en la figura, bueno, pues lo que hacemos básicamente es hacer la extrapolación o la proyección de los puntos hacia los ejes y aplicamos el teorema de Pitágoras. Veamos un ejemplo. Dice, se tiene un punto, un vector U, cuyas entradas son 2, menos 5, es decir, abscisa en 2, ordenada en menos 5. De acuerdo con la ecuación 1, si este vector parte del origen, que eso es algo que aquí no te dice el problema, pero que hay que entender, te dice que el valor de la magnitud va a ser igual a ¿qué? Al cuadrado de x1 más el cuadrado de x2, ¿verdad? Entonces, de y1, perdón. Y vamos a tener entonces que 2 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. 2 por 2 es 4 y menos 5 por menos 5, menos por menos da más y 5 por 5, 25, ¿verdad? De manera que nos queda como 4 más 25 y nos da que la magnitud del vector es raíz de 29, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros aplicamos la ecuación número 2, es decir, la ecuación que está fuera del origen para puntos o que es aplicable para todos los puntos, no importa si están en el origen o están sobre el plano, vamos a entender que según esa ecuación, si nosotros buscamos la distancia entre el punto 3,2 y el punto Q, que es menos 1,5, o también podríamos decir que estamos buscando la longitud, ¿verdad?, del segmento dirigido PQ, o más bien el valor, norma, vector, dependiendo de la literatura, vamos a encontrar que la magnitud del vector PQ va a ser igual a la raíz de x1 menos, perdón, x2 menos x1 más y2 menos y1. Entendiéndose que el punto P, que es el primer punto de interés, vamos a llamarlo como 1 y x1 y y1 a su componente en y. Y en el caso de Q, vamos a llamarle x2 a su componente de abscisas y y2 a su componente de ordenadas. Entonces, x2, perdón, se trata de menos 1, que es este que está aquí. X1 se trata de 3. Como se trata de una resta, menos por más, pues da menos, y por eso te queda menos 1 menos 3. A eso lo vamos a elevar al cuadrado. Luego tenemos más la diferencia de los componentes en y, que te dice que y2, que en este caso es 5, menos y1, que en este caso es 2. De manera que nos queda menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. En este sentido, 4 por 4 es 16 y 3 por 3 es 9. 16 más 9 pues nos da 25 y la raíz de 25 es 5. Lo que quiere decir que la longitud de cada vector o segmento de recta dirigido P1, Q1, P2, Q2 y P3, Q3 en esa figura tiene las determinaciones correspondientes, ¿verdad? A veces se habla de segmentos que son paralelos y normalmente se entiende que son paralelos cuando sus vectores son múltiplos. Es decir, si nosotros tenemos este vector, puede ser que x2 es igual a n veces x1. Es decir, vamos a suponer n igual a... Obviamente la n va a ser igual tanto para la y como para la x, ¿verdad? Y1. Por ejemplo, si n es igual a 2,
y suponiendo que el vector tiene componentes en 1 y 1, si este vector va a ser paralelo si y solo si respeta la proporcionalidad. En este caso, suponiendo que n es igual a 2, el vector sería paralelo si x es igual a 2, x2 es igual a 2 y y2 es igual a 2. ¿Qué determina la proporcionalidad? En realidad nada, no es una relación que nosotros tengamos que proporcionar, sino es más bien una manera de comprobación. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces no son perfectamente paralelos. Es decir, eh, la vista es un elemento importante en el área de la resolución gráfica de los problemas de matemáticas. Sin embargo, la vista puede ser engañosa y puede causar ciertos malos entendidos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Estos malos entendidos van a generar problemas a la hora de buscar entender si son paralelos o no. Entonces, la manera más fácil de saber si dos vectores son paralelos es ver sus componentes rectangulares, ver su matriz vector e identificar si son proporcionales uno al otro. Si este es el caso, la proporcionalidad nos va a decir que son paralelos. También puede suceder el caso, la proporcionalidad no necesariamente tiene que ser por números enteros, puede ser por números racionales, es decir, eh, el vector u y luego el vector b va a ser un medio del vector u, es decir, la proporción es un medio, o es un elemento racional, ¿verdad? Es fraccionario. En ese sentido, las condiciones de paralelismo se siguen cumpliendo, sin embargo, es importante decir que no se va a encontrar. Por ejemplo, normalmente cuando nosotros hablamos proporcional pensamos hacia arriba, pero cuando se hace hablar de fraccionarios vamos a encontrar gráficamente abajo, ¿verdad? Pero no va a afectar en ningún sentido. Bien, esto es todo por la cápsula número 10. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.